Buenas tardes, seguimos con la serie de videos. Este video es para alguien eh, preparado especialmente, alguien que está teniendo problemas con este, este tipo de planteos por parte de las negras. Bueno, en la defensa Philidor hay dos formas de juego. ¿No? Llegamos a esta posición después de la simple apertura y hay un esquema donde el negro juega en forma cerrada mediante C6, B5, A6, dama C7 y la segunda forma, ¿no? Es cuando las negras comen en el centro, ¿no? Y juegan un juego un poquito más abierto, ¿no? Bueno, en esta partida de Frolov Borzabolowski en Budapest 1996 vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo deben jugar las blancas en el esquema cerrado. Bueno, siguen las negras alfil E7, enroque corto H6. Las blancas abren en este ejemplo inmediatamente, no necesariamente hay que abrir inmediatamente. Yo sugiero esperar y mantener la tensión central. D por E5, D por E5, dama E2, jugada típica. C6, A4, evitando la expansión B5. Dama C7, caballo H4, es muy jugado este movimiento por muchos grandes maestros para ocupar la casilla F5 y es más, en otros esquemas se juega H3, G4 con enroque largo, ¿no? Y el caballo hace la maniobra y ocupa una casilla muy molesta para la posición negra, ¿no? Bueno, las negras juegan G6, conocen algo este tema. Las blancas inmediatamente abren la columna F4 y van a generar muchísimos problemas a las negras. E por F4, alfil por F4, las negras tapan. Las blancas vislumbran que hay una debilidad en la casilla F7 y sobre la columna F, entonces acumulan la presión sobre el punto central E5 mediante caballo F3, alfil D6, hacen una liquidación de piezas en el centro y con la simple dama F2 obligan a que el rey se sitúe en el centro, pero esto permite una brillante definición por parte de las blancas, ya que podemos abrir muy fácilmente las columnas centrales. Torre a E1, alfil E6, las negras no vislumbran el golpe mortal, caballo D5 y si analizamos todas las variantes, las negras pierden fácilmente, como jugaron en la partida, C por D, E por D, caballo E4, dama H4 con ataque doble, ganando la partida. Bueno, en la siguiente partida, Djokovic, Gemba, Rusia 1997, seguimos el planteo sin el cambio central de 4 D6, E4, caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3, caballo BD7, alfil C4, alfil E7, enroque, torre E1, C6, A4, A5, alfil A2, un movimiento muy usado por muchos grandes maestros, H6. Bueno, acá se plantea H3, quizás se puede jugar un G4 con caballo E2, caballo G3 y caballo F5. Oh, torre E8, alfil E3, una jugada muy natural para
en su momento, si es posible, adueñarse de la casilla importante B6, alfil F8, caballo D2, viendo otro de los planes que poseen las blancas en esta posición, ¿no? Bien, dama C7, caballo C4, haciendo ver las debilidades que poseen las negras en la posición, con un alfil C8 encerrado y poca actividad por parte del grupo de piezas negras. E por D4 obligado ante la falta de actividad de las piezas. Alfil por D4, caballo por E4, sin ver la táctica que genera el alfil de A2 sobre el punto F7. Caballo por E4, D5, dama H5, fuerte jugada que amenaza la entrada directa al enroque. Torre por E4, torre por E4, D por E4, caballo D6, excelente jugada y la partida ya está ganada. Dama por F7, rey H7, dama G8, rey G6, alfil jaque, rey F5, dama H7, rey se retira, H4, rey H4, dama por E4, rey G5, F4, rey H4, alfil F2, ganando. En esta partida de Consket Mariotti, en la Copa Europea de 1998, seguimos con el planteo cerrado de la posición, ¿no? D4, caballo F3, caballo F6, caballo F3, D6, caballo C3, caballo B D7, E4, E5, alfil C4, H6, enroque, alfil E7, A4, A5, dama E2, C6, torre D1, dama C7, alfil A2, enroque, caballo H4. Habíamos dicho que el alfil de C8 está encerrado, esta es una de las cosas que permite la ocupación de la fuerte casilla F5, E por D, torre por D4, torre E8. Y bueno, vemos que está todo dispuesto para un fuerte ataque blanco con alfil por F7, excelente jugada, rey por única, dama C4 jaque, D5, caballo por peón, C por peón, C por caballo, dama por dama, la partida está ganada, alfil C5, alfil E3, desarrollando las piezas, alfil por D4, alfil por D4, torre por E4, alfil por F6 y las blancas ganaron. Seguimos con otra partida del mismo tenor, Anatoly Weiser contra De Graaf, del campeonato de Francia. Bueno, las blancas ahora en la posición juegan torre 1, B6, algo más duro por parte de las negras. Inmediatamente las blancas usan una idea muy usada por el ajedrez posicional europeo, D5, y ahora la lucha se centra sobre el punto débil D6, ¿no? Bien, las blancas van a hacer un avance A3 y una presión vía alfil A3 y usando las piezas pesadas sobre la columna D. C por D5, caballo por D5, alfil B7, B3, siguiendo los cánones típicos de la partida, de la posición, torre C8, torre E2, caballo por D5, alfil por D5, alfil por dama por D5, la posición ya está definida. Vemos que las piezas negras están totalmente pasivas, sin reacción. Caballo F6, dama D2, quizá hubiese sido un poco mejor dama D1. Dama C7, las blancas hubiesen hecho la ruptura típica central de 5, entregando un peón por actividad. Y
Las blancas cierran la posición con C4, teniendo la partida estratégicamente ganada. La partida siguió A6, alfil A3, torre F de 8, H3, dama B7, torre A E1, alfil 8, alfil B2, B5, CB, AB, A5 y la posición está ya decidida. D5, caballo por E5, caballo por E4, dama F4, torre A8, pequeño error de las negras, caballo G4, apuntando un ataque sobre el enroque negro, torre A6, torre D1, jugando con la pieza, la torre D8 que está en el aire, al torre E6, torre por E4, torre por E4, caballo por F6, ganando la partida ante las múltiples amenazas que hay en la posición. Es interesante ver siempre cómo los grandes campeones y los grandes jugadores mundiales juegan este tipo de esquemas. Vamos a ver un ejemplo claro del poderoso Garry Kasparov contra Yuri Asmasparashvili en un torneo rápido en Creta 2003, ¿no? El esquema es el mismo, llegamos hasta la posición C6, seguimos, Kasparov opta por el posicional avance A4, B6, D5, este avance es típico en este tipo de posiciones, C por D, caballo por D5, alfil B7, B3, torre C8, torre E2, caballo D5, alfil por D5, alfil por, dama por caballo F6, dama D1. Kasparov mejora notablemente la partida que vimos anteriormente. Las negras hacen la entrega posicional momentánea central. D5 E por, dama por, caballo E5. Ahora las blancas van a tener una larga iniciativa, ya que acá hay una lucha de 3 peones contra 2 en el flanco de dama y increíblemente todas las piezas blancas ya están desarrolladas, mientras que la torre de F8 negra no tiene juego. Y las blancas continuamente ya tienen amenazas concretas, mientras que las negras no. Torre F8, C4, alfil D6, alfil B2, caballo F4, torre EE1, alfil 4, torre D1, vamos a llegar hasta la jugada 30. Caballo 2, rey 1, caballo C3, torre 3, caballo E4, torre AD1. Continuamente las blancas siguen mejorando su posición, mientras que las negras siguen en una posición estática. Alfil C5, torre F3, torre CD8, torre por, torre D3, evitando la entrada de la torre negra. Torre por D3, caballo, caballo D2, rey E2, caballo B3, con la salvedad de que los peones negros pueden ser atacados mientras que los peones blancos no. Una diferencia bastante importante. Alfil E5, F6, alfil B8, caballo D4, rey 2, caballo C6, caballo por C5, caballo B8 y el final milimétrico fue ganado por el campeón mundial. Nos toca ver un ejemplo de alguien conocido nuestro, Axel Bachmann versus Rueda Romina en un Open de verano en Posadas Misiones. Bachmann conoce la idea del avance G4 y la ejecuta brillantemente, produciendo una miniatura. Las negras en esta posición jugaron alfil E7, G4, enroque corto, alfil G2, C6, A4, A5, enroque corto, dama C7, alfil E3, B6, G5, caballo E8, dama D2, F5, E por, torre por F5, D5, alfil B7 y esto ya va a obligar a perder unas piezas directamente a las negras, alfil por y caballo D5,
perdiendo una pieza, ya que las negras tienen muchas piezas en el aire y va a ser imposible defender todas a la vez, ¿no? Vamos a seguir en la partida. Dama de 8, caballo h4 y ataca más piezas todavía con ganancia de material. Torre f8, caballo e7, dama e7, alfil por c6, materializa la ventaja. Torre c8, alfil d5 y la partida fue ganada en pocas jugadas más. Bueno, vamos a continuar, pero esta vez con el cambio central, ¿no? Vamos a ver una partida de Felgaer Bauer, un campeonato de España, un abierto de España, de 4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil E2. Felgaer va a jugar un esquema posicional con el avance F3, F4, ¿no? Y un control central muy duro por parte de las blancas, que lo va a dejar sin reacción al bando negro, ¿no? Bueno, sigue la partida. Enroque corto, torre E8, F4, directamente alfil F8, alfil F3, en control del avance de la ruptura típica negra D5, C5 dejando el débil D6 muy posicional, caballo de E2, caballo C6, B3, excelente jugada, controlando el punto de acceso D4 de las negras, A5, alfil B2, A4, caballo por A4, entregando momentáneamente el centro, caballo por E4, C4 y se consolida la estructura dejando la debilidad de D6 permanentemente. Alfil F5, caballo G3, caballo por, peón por, dama A5, G4, alfil E6, caballo C3 y las blancas tienen una ventaja posicional debido a su estructura de peones, el ataque en el flanco de rey, el dominio de la fuerte casilla D5 y la debilidad de la estructura de peones negras, ¿no? Si la partida, torre a D8, F5, excelente jugada, alfil C8, caballo D5, nos posicionamos para hacer la ruptura F6, torre D7, bueno, un pequeño error de las negras, G5, caballo D5, alfil G4, ganando tiempo con amenazas, torre D8, alfil C3, expulsando a la dama y descoordinando para dejarla sin reacción en la defensa de su flanco de rey, caballo C7, torre E7, caballo D5, torre E8, alfil H3 dándole paso a la dama, B6, dama H5, alfil B7, las piezas negras están expectantes, G6, una ruptura decisiva, F por, caballo por y torre F7, brillante jugada en la que más adelante las blancas van a obligar al rey negro a comer esa torre. Dama C8, caballo F6 obligando a la salida del rey con la pérdida de la partida, rey F7, caballo por, torre 4, caballo G5 jaque, rey 8, dama por G6, ganando la partida. Una excelente producción de Felgaer. Bueno, seguimos viendo una producción de Georg Morosevic en el torneo Chorus 2005, ¿no? Morosevic, bueno, es uno de los habitués de estas aperturas extrañas. E4, E5. Bueno, llegamos al esquema en donde se come en el centro. Caballo C3, alfil E7, alfil F4, enroque corto, alfil E2, torre E8, dama D2, plantea ideas muy interesantes, las blancas, como en el enroque largo y el ataque total, que es muy jugado actualmente. Se hace un enroque largo, F3, G4, caballo C6, enroque corto, alfil F8,
F3, durísima jugada que consolida el centro, muy jugada en el circuito europeo, este tipo de esquemas. A6, caballo C6, BC6, torre A de 1, alfil E6, caballo A4, A5, B3, dama B8, C4 y llegamos a un esquema muy conocido de esta posición en la cual las tenazas diríamos que restringen mucho la posición negra. ¿No? D5 única, porque si no las negras van a estar muy comprimidas. C por, alfil G5, D por E4, alfil por caballo, y hay una ventaja ya posicional por la ruptura del enroque. ¿No? G por F6, F E4, dama B4, estamos atacando, no cambiamos la dama, nos dirigimos al flanco de rey para ataque y short ganó en pocas jugadas. Por último vemos una partida de dos maestros locales, Pablo Zarnicki contra Daniel Cámpora, campeonato argentino 2001. Cámpora ha llegado a ganarle al gran maestro Veselin Topalov en las Olimpiadas Rusia 1994, donde obtuvo medalla de oro con una Philidor. Bueno, vamos a seguir la partida. Aquí Zarnicki jugó en roque corto, en roque torre de 1, C6, A4, B6, alfil A2, muy típico este movimiento. A6, alfil G5, H6, alfil E3, caballo G4, alfil D2, no hay que entregar este alfil, ¿no? Alfil H4, G3, alfil E7, H3, caballo GF6, rey G2, defendiendo el débil H3, torre 8, dama E2, alfil B7, y aquí, en vista de que las negras no van a comer en el centro, las blancas comen, teniendo una mínima ventaja por la movilidad central, ¿no? D por E, caballo por, D por, torre A de 1, dama C7, dama F3, siempre tocando vista rayos X el punto F7, B5, G4, B4, caballo E2, y vemos la maniobra caballo G3, caballo F5, típica en estas posiciones, C5, caballo G3, C4, H4 con ataque total sobre el enroque enemigo, caballo H7, caballo F5, ventaja de las blancas, alfil F8, caballo E3, dirigiéndonos a controlar el punto D5, ganando tiempo tocando el punto C4, caballo F6, obligando al cambio central, caballo C4, torre A de 8, C3, y las blancas ya están muy bien, B por, dama D7, G5 expulsando el caballo defensor, caballo E4, torre por E4, H por G5, H por G5, las negras se defienden con dama para 4, G6, durísima jugada, torre E7, torre H1, amenazando sacrificio en H8 y mate, alfil por E4, dama por E4, F por y caballo A3 jaque ganando la partida. Bueno, espero que les haya gustado y acá vimos los diferentes esquemas de la defensa Philidor por parte de las blancas. Saludos y nos vemos en la próxima publicación.